Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva clase de nuestro curso de Matemáticas Computacionales y Teoría de la Computación. Mi nombre es Marco Benalcázar. En esta tercera y última clase vamos a ver justamente la última parte de este tema que habíamos empezado a estudiar antes, que se llama grafos. El día de hoy vamos a revisar cómo representar un grafo computacionalmente, y una vez que representemos un grafo computacionalmente, vamos a aplicar el algoritmo de Dijkstra para resolver un problema de encontrar una ruta más corta. En este caso, vamos a considerar este grafo, que es el mismo grafo del ejemplo que habíamos desarrollado en la clase pasada. Recuerden que la entrada del algoritmo de la ruta más corta de Dijkstra es un grafo conexo, es decir, de una sola parte, y además es un grafo ponderado en el sentido de que cada arista tiene asociado un peso. Entonces, evidentemente, el algoritmo de Dijkstra puede ser implementado a través de un programa. Ya lo vimos la semana pasada en la clase última, donde analizábamos paso a paso, justamente en el grafo que estamos analizando el día de hoy, cómo se aplicaba este algoritmo. Bueno, este algoritmo se puede implementar computacionalmente y evidentemente nosotros necesitamos, cuando trabajamos con el algoritmo de Dijkstra, representar esta información que aparece aquí de manera gráfica a través de un tipo de dato que pueda ser manejado por el computador. El tipo de dato que nosotros vamos a utilizar es, en este caso, una matriz, donde en esta matriz, tanto en filas como en columnas, hemos puesto los vértices que componen este grafo A, B, C, D, A, B, C, D, E, F, G y Z. A, B, C, D, E, F, G y Z. El mismo orden elegimos para las filas y para las columnas. Y en este caso, pues, le hemos puesto números, ¿no? Para, obviamente, poder indexar los elementos de esta matriz, de tal manera de que la fila de la A es la fila 1, la fila de la B es la fila 2 y así sucesivamente hasta que la fila Z es la fila 8, de la misma manera con las columnas. Lo que vamos a hacer ahora es construir esta matriz usando los datos que tenemos en este grafo. Bien, en este caso, entonces nosotros vamos a colocar los valores correspondientes. Entonces, el peso que acompaña la arista que conecta los vértices A y B es 2, de tal manera de que aquí va un 2 y aquí va también un 2. ¿Ok? El otro vértice que se conecta a A es F, y este tiene un peso de 1, y acá también tenemos un peso de 1. Bien, no tenemos más vértices o aristas que inciden sobre el vértice A, y ahora vamos con B. Sobre B inciden 4 vértices, el vértice A través de la arista de peso 2, ya está. Incide también el vértice C. El vértice C tiene un peso de 2, de tal manera que BC tiene 2 y CB también tiene un peso de 2. A B también, en B también existe una arista que incide desde E y que tiene un peso de 4. Entonces aquí está BE 4 y EB también tiene un peso de 4. ¿Ok? Y finalmente, en este caso tenemos D, ¿no? En este caso D, BD tiene un peso de 2, BD tiene un peso de 2 y DB también tiene un peso de 2. ¿Ok? Entonces, estas serían las 4 aristas que inciden sobre B. Luego, sobre C inciden 3 aristas. Tenemos ya CB. Luego tenemos que ubicar CE, donde CE tiene un peso de 3, así como EC tiene también un peso de 3, y finalmente sobre C también incide el vértice Z a través de la arista cuyo peso es 1. Entonces CZ tiene un peso de 1 y ZC también tiene un peso de 1, como se indica en este caso. Ok, tendríamos los pesos hasta C.
Luego vamos a D. A D incide en tres aristas, B y D. Ya tenemos, tiene un peso de 2. DE tiene un peso de 4. ED también tiene un peso de 4. ¿Ok? Y finalmente, tenemos que a D también le incide F. F que tiene un peso de 3, por lo tanto, DF tiene 3. Y FD también tiene un peso de 3. ¿Ok? Luego tenemos E. A E le inciden tres aristas. Tenemos EC. Primero EB ya lo tenemos con un peso de 4. Luego tenemos EC, tiene un peso de 3. Y EG, en este caso, dije ahí inciden tres aristas, son 4 aristas. EG no tenemos, entonces EG tiene un peso de 7 y GE también tiene un peso de 7, ¿no? Listo. Luego tenemos D y E. 4, y esos serían los 4 pesos que acompañan al vértice E. ¿Ok? Luego tenemos G. A G le inciden tres aristas, FG que tiene un peso de 5 y GF también tiene un peso de 5. ¿Ok? G también se conecta con E y tiene un peso de 7, esto sí lo tenemos. Y G también se conecta con Z y tiene un peso de 6. Entonces aquí tenemos GC, perdón, GC 6. Y ZG también tiene un peso de 6. Ok, listo. Entonces, en este caso deberíamos tener un total de pesos el doble de los pesos que tenemos aquí. Simplemente para el registro vamos a contar y ver que estén bien, ¿no? Tenemos un peso, 2 pesos, 3 pesos, 4 pesos, 5 pesos, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Deberíamos tener en total 24 valores, ¿no? Entonces tenemos 2 y 4 son 6 y 3 son 9 y 3 son 12 y 4 son 16, 17, 18, 19, 20, 21, a ver, no sé si conté bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Tengo 24. Dije que tenía 12 pesos, ¿no es cierto? Sí, ¿no es cierto? Ok, entonces el doble son 24, estaría correcto. Muy bien. Entonces, esta es la forma en cómo vamos a representar este grafo computacionalmente. Fíjense ustedes que en este caso, las celdas que tienen valor son las celdas justamente que corresponden a las aristas que conectan los vértices en donde se intersecan esas aristas en la celda correspondiente. Bien, en este caso, si uno quiere trabajar con una matriz de este tipo, pues tendría el problema de que aquí necesitamos poner valores, ¿no? En estas celdas vacías. Entonces, una de las cosas que nosotros vamos a optar por hacer es, en el caso de las celdas vacías, vamos a poner valores que son nans, ¿ok? Entonces, aquí vamos a poner nan. Ok, déjenme, en lugar de poner esto que va a ser muy largo, déjenme ponerle simplemente rayas, ¿ok? Y eso va a equivaler a nan, ¿ok? Entonces, en estas celdas donde no existen valores, ponemos unas rayas y esas rayas van a denotar que no hay un número ahí. Y nosotros estas rayas las vamos a denotar mediante la variable nan. ¿Qué significa? Como ustedes saben, not a number, o no es un número. ¿Ok? Entonces, el hecho de poner en estas celdas not a number implica que estas celdas no se conectan con ninguna arista
Y ahora sí tendríamos la matriz completa, tendríamos NANS, en donde no existen aristas incidentes entre esos par de vértices, y valores distintos de NaN para aquellos pares de vértices que tienen una arista incidente. Y esta es la matriz que representaría este grafo que nosotros tenemos en esta parte de aquí. Bien, no sé si ustedes tienen alguna consulta de esta matriz de pesos que hemos creado para representar este grafo. Si tienen alguna duda, hasta aquí me dicen, por favor. ¿Está claro? Ok, es bastante simple. Ahora, una vez que tenemos esta matriz, ok, que representa este grafo, la forma en la que nosotros vamos en un programa a crear esta matriz es de la siguiente forma. Vamos a crear una matriz de NaNs de 8 filas por 8 columnas, porque esta matriz tiene 8 filas y 8 columnas, como se acaban de dar cuenta. Y bueno, vamos a ir ingresando uno a uno a los pesos. Entonces, la celda fila 1, columna 2 o W1, columna 2, tiene un peso de 2. Y a su vez, esto representa la conexión entre A y B. Bueno, B y A tienen el mismo peso de conexión, entonces W en los índices 2 y 1 también tiene un valor de 2 en el peso de conexión. Luego tenemos un valor en la fila 1, columna 6, que es igual a 1, ¿ok? Que es el peso de la conexión entre la arista A y la arista F. Y por supuesto también tenemos una conexión entre F y A, es decir, entre la fila 6 y la columna 1, por supuesto con un valor también de 1, ¿ok? Y así sucesivamente vamos declarando los pesos para cada una de estas celdas de esta matriz, ¿ok? Entonces 2,3, 2,4, 2,5, 3,5, 3,8, 4,5, 4,6, 5,7, 6,7 y 7,8 con los valores que se indican aquí. Noten que por cada valor tenemos otro valor exactamente igual, pero en la fila y columna, en donde antes la fila pasa a ser columna y la columna pasa a ser fila, ¿no? Entonces, noten ustedes que esta es una matriz simétrica, ¿no? Esto obviamente ocurre para el caso de grafos donde no tienen direccionalidad. Si el grafo tuviese direccionalidad, pues evidentemente solamente tendríamos un valor. Si la flecha va desde A hacia B, la celda AB tendría el valor de 2, pero BA no tendría el valor de 2, a menos que exista una flecha que vaya también de B a A. ¿Ok? Entonces, tener en cuenta de que en este caso, el tema de que los valores se duplican, ¿ok? Con esta forma de poner los índices, se da porque este es un grafo no dirigido. Bien, entonces con esto, con esta información, hemos ingresado ya los datos que necesitamos para trabajar con este grafo, ¿ok? Y luego, pues, lo que yo les he compartido como parte del material de esta clase es la implementación en MATLAB de este pseudocódigo que ustedes lo tienen aquí, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer ahora en esta parte es abrir este programa y les voy a ir explicando rápidamente en qué consiste cada una de estas instrucciones, ¿ok? De hecho, me voy a quedar aquí, más bien, no voy a abrir solamente el programa para ir identificando las partes del pseudocódigo con las partes del programa. En este caso hemos creado una función de MATLAB que se llama algoritmo de Dijkstra o Dijkstra algorithm, que tiene como entrada estos tres valores que justamente son 3 de los 4 valores que se definen aquí. Ingresamos la matriz de pesos o la matriz W, que define el grafo con el que voy a trabajar, e ingreso el punto de partida y el punto de llegada. Lo que aquí no estoy ingresando en este programa que está presente en este pseudocódigo es la matriz de etiquetas, porque eso lo vamos a crear dentro del programa. Ok, entonces ustedes ya han visto cómo crear esta matriz W, ok, y este P star y este P end para nuestro ejemplo van a ser el valor de 1, que es el número que identifica al vértice A, y el vértice Z es el 8.
¿ok? Entonces, cuando nosotros trabajemos con este programa para reproducir este ejemplo, ingresaremos en pstart el número 1 y en pend el número 8. Listo. En este caso, obviamente no tenemos, o más dicho, toda la información del grafo está presente en la matriz W. Por lo tanto, en la matriz W podemos saber cuántos vértices y aristas tiene el grafo. Para saber cuántos vértices tiene el grafo, pues simplemente calculamos el tamaño de la matriz W a lo largo de las filas. Da lo mismo en este caso calcular el tamaño de la matriz W a lo largo de las columnas, puesto que W es una matriz cuadrada. ¿Ok? Entonces con esto sabemos simplemente cuántos vértices tiene el grafo. Posteriormente, definimos el valor de las etiquetas y como se indicaba aquí, el valor de la etiqueta para el vértice de partida tiene 0 y para las demás etiquetas o para los demás vértices las etiquetas tienen infinito. ¿Ok? Entonces creamos un vector de infinitos que tiene, es un vector fila, que tiene n valores infinitos correspondientes a cada uno de los vértices. Y después a la etiqueta correspondiente al vértice de partida le damos un 0. Entonces, hemos hecho al revés estos dos casos. Primero acá agregábamos un 0 y luego poníamos infinito a los demás vértices. Acá hemos puesto infinito a todos los vértices y después cambiamos únicamente el valor de aquel vértice que es el punto de partida para el algoritmo de Dijkstra. Luego, definimos el conjunto T, que es un conjunto que contiene todos los vértices. En este caso, T es un vector que empieza en 1 y termina en n, ¿ok? Entonces, con esto estamos creando el conjunto T de los vértices que no se han visitado por el algoritmo de Dijkstra. Luego, tenemos un while. Este while empieza en la línea 8 y termina en la línea 13. Acá, el while empieza en la línea 29 y termina en la línea 43. Este while se ejecuta mientras Z esté contenido dentro del conjunto T. Una forma de decir eso mientras Z está contenido dentro del conjunto T es si el punto de finalización está presente en el conjunto, en el vector T, o sea, si esto es diferente de vacío, entonces se ejecuta el while. ¿Okay? Entonces, fíjense la forma en la que declaramos esta línea en esta porción de código. Luego, lo que hacemos es seleccionar a aquel vértice que tiene la etiqueta mínima. ¿Ok? Entonces, en este caso, una forma de seleccionar del conjunto T el vértice que contiene la etiqueta mínima es con la función min, que nos devuelve el valor de la etiqueta y la posición en el vector T de la etiqueta correspondiente, ¿no? Luego sabemos o determinamos cuál es ese vértice que tiene el menor valor de etiqueta. Lo excluimos del conjunto T. Aquí en la línea 35 tenemos el código para excluirlo. ¿Ok? Y finalmente lo que hacemos es redefinir el valor de las etiquetas a través de la fórmula que ustedes tienen aquí, que es el mínimo entre el valor de la etiqueta antiguo y el valor de la etiqueta del vértice del que estoy partiendo más el peso de conexión entre el vértice de partida y el vértice que estoy analizando. Muy bien, ustedes pueden revisar esto si es que esto no fue suficiente con más detalle, pero en definitiva, este pseudocódigo, perdón, este programa de aquí es o implementa este pseudocódigo que ustedes tienen en esta parte. ¿Ok? Entonces, de tal manera que teniendo en cuenta esa particularidad, esta función lo que nos permite es calcular la longitud de la ruta más corta desde el punto P** hasta el punto Pn en el gráfico representado por esta matriz de pesos. ¿Ok? Y como ustedes recuerdan, pues esa distancia era la etiqueta correspondiente al punto de llegada y justamente eso es lo que estamos retornando. Estamos retornando en la variable d
que sale de esta función, el valor de la etiqueta correspondiente al punto de llegada que lo denotamos en este programa como pend. ¿Ok? Entonces, este es el programa que implementa este pseudocódigo y por ende, este programa permite calcular la distancia de la ruta más corta entre el punto pstart y el punto pend, que son números enteros, para un grafo cuyos datos están almacenados en la matriz W de la forma en la que he explicado. No sé si hasta aquí tienen alguna duda, si esto queda claro, me dicen por favor. Si tienen alguna duda, me preguntan por favor. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Sí o no? ¿Alguien dígame algo? Ok, entonces en este caso ustedes deben tener acceso a dos scripts. Ya expliqué que en este caso lo único que estamos haciendo es creando nuestro grafo en forma de matriz. Aquí estamos declarando las dos variables que necesitamos definir, que corresponden al punto de partida y al punto de llegada. Y aquí estamos invocando a la función que implementa el algoritmo de Dijkstra, donde esa función pues tiene este código. Ya lo revisamos hace un momento, ustedes pueden revisarlo en mayor detalle, ¿ok? Entonces, si tienen algún programa, alguna pregunta, disculpen, del programa, me pueden mencionar, me pueden decir, si no, pues avanzamos. ¿Está más o menos claro el programa? Ok, entonces, vamos a ejecutar este programa, ¿ok? Con los datos que por defecto aparecen, ¿ok? Y vamos a ver qué resultado nos devuelve. Entonces, en este caso, este programa nos devuelve la longitud de la ruta más corta desde el vértice A hasta el vértice Z en el grafo que estábamos estudiando, y esa ruta o tiene un valor de 5. Eso es justamente lo que nos devuelve este programa, ¿ok? Bien, si nosotros quisiéramos calcular la ruta entre otros puntos, por ejemplo, déjenme irme al grafo y ver qué punto nos convendría. Por ejemplo, ¿qué pasa si quisiéramos ir desde A hasta E? ¿Ok? La ruta más corta desde A hasta E sería 4, sí, sería ABE, que sería 6. Entonces, A es 1, E es 5. Entonces, vamos a modificar en el programa el valor del vértice de llegada, que en este caso, en lugar de 8, va a ser 5. Entonces, aquí reemplazamos por 5 el valor. Y si no hicimos mal el cálculo, nos debería devolver como resultado 6. Profe, el valor de pend no debería ser 5. Ah, sí, perdón. Sí, sí. Gracias. Muy amable. Ok, entonces veamos qué resultado nos da. Efectivamente es 6. Ok. Bien, como ustedes pueden ver en esta ejecución, ustedes pueden cambiarle los valores que ustedes gusten. Ok. Y verificar que el código funciona bien. En este caso, la característica es que este algoritmo solamente nos devuelve la longitud de la ruta más corta. Claro, para completar la información sería interesante que este algoritmo también nos devuelva la ruta más corta. No solamente su longitud, sino la ruta más corta. De hecho, ustedes como ejercicio
de esta tarea, de este tema, perdón, de grafos, tienen que modificar este código. La modificación es bastante sencilla, por cierto, que tienen que hacer. Tienen que modificar este código para que este código no solamente devuelva la longitud de la ruta más corta, sino también la ruta más corta. Repito, los cambios que van a tener que hacer son mínimos a este programa, pero evidentemente el primer paso es tener en cuenta o entender cómo funciona este programa. ¿Ok? Entonces, espero que con este ejercicio pues quede mucho más claro aún cómo funciona el algoritmo del cálculo de la ruta más corta de Dijkstra. Entonces, nosotros, repito, lo que vamos a hacer de tarea es las modificaciones correspondientes que van a ser mínimas en este programa para que no solamente nos devuelva la longitud de la ruta más corta, sino también que nos devuelva la ruta más corta. Ok. No sé si tienen alguna consulta de este programa, de todo lo que hemos visto hasta ahora. ¿Me dicen, por favor? ¿Está claro? Tengo una pregunta, profe. Sí. Esta variable I de X, ¿qué es lo que está haciendo? Porque, bueno, sé que en MATLAB no se declara antes de usarla, pero no me queda muy claro cuál es la función de esto. Si usted se fija, ¿qué es lo que hace la función min? Min es una función que calcula el mínimo en un vector. L es un vector y cuando decimos L de t es un vector que contiene únicamente los índices que están presentes en t. Bueno, esto es un vector, para no confundirnos por ahora. Esto es un vector y la función mínimo o min lo que hace es devolver el valor mínimo de este vector. Ahora, a nosotros no solo nos interesa saber cuál es la etiqueta mínima, ¿ok? Sino también nos interesa saber cuál es el vértice que tiene esta etiqueta mínima. Entonces, la función min, cuando yo retorno dos valores de salida, en el primer valor me da el valor mínimo y en el segundo me da el índice en donde está presente este valor mínimo, el índice en este vector. ¿De acuerdo? ¿Ok? Entonces, aquí tengo el mínimo y aquí tengo el índice o la posición dentro del vector que ingresa a la función min en donde está presente este min. ¿De acuerdo? Listo. Ya, profe. Ajá. Ok. Aquí estamos usando un vector, bueno, estamos usando una notación, ¿ok? Que quizá en algunos casos no es tan intuitiva. Cuando ustedes tengan cosas de este estilo, yo siempre suelo acostumbrar a imprimir los valores que no entiendo que están haciendo, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, si a modo de ejemplo, valga la pregunta que nos hace Glenn. Entonces, aquí es interesante ver qué tiene L, qué tiene T y qué tiene L de T. ¿Okay? Entonces, ustedes pueden ejecutar el código y ver qué es lo que imprime el programa cuando se ejecuta y de esa manera pues poder entender qué es lo que nos está dando. A ver, déjenme ejecutar de nuevo esta función, esta. Ok, y ahí sí, déjenme ver qué les estoy compartiendo. Ok, ahí está lo que imprime, ¿no? L es este vector de etiquetas, T es el vector que contiene los vértices que no han sido explorados, ¿ok? Aquí está el valor de L, el valor de T y el valor de L de T, ¿no? Esto es L de T. L, T, L de T. ¿Okay? Entonces, básicamente lo que aquí estoy diciendo es, devuélvame la etiqueta del primer vértice, la etiqueta del segundo vértice y así sucesivamente, ¿no? Entonces, claro, aquí no es tan obvio porque tenemos todos los valores, pero aquí, por ejemplo, ya no tenemos todos los vértices. Aquí tenemos todas las etiquetas, fíjense. Entonces,
Acá digo solamente devuélvame la etiqueta del vértice 2, la etiqueta del vértice 3, que es infinito, la etiqueta del vértice 4, la etiqueta del vértice 5, la etiqueta del vértice 6, 7 y 8. ¿Ok? Entonces, el hecho de poner L de T me devuelve un nuevo vector, pero únicamente con las etiquetas de los vértices que no han sido explorados, ¿ok? Que es lo que me interesa, y no todas las etiquetas, porque obviamente solamente debo considerar las etiquetas de los vértices no explorados. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Les queda claro? Listo. Muy bien, entonces así es como funciona y así es como ustedes pueden analizar el código si es que lo que hemos explicado no resulta suficientemente. Muy bien, en esta última parte pues vamos a hablar o a seguir hablando de la representación computacional de grafos. Ya hemos visto cómo representar un grafo en un computador. Simplemente lo que vamos a hacer ahora es darle un nombre a la matriz que utilizamos. El nombre de esta matriz es matriz de adyacencia, y si ustedes recuerdan, ya vimos nosotros este tipo de matrices cuando analizábamos cómo representar computacionalmente relaciones. Recuerden ustedes que las relaciones se representaban o se podían representar también mediante grafos y también mediante matrices, ¿no? Entonces, de alguna manera hay una relación entonces entre matrices, grafos y relaciones, ¿ok? Y eso es justamente lo que tenemos aquí en este ejemplo, ¿no? Entonces, en este caso, para obtener la matriz de adyacencia de un grafo, al igual que en el caso de las relaciones, nosotros definíamos un orden para los elementos del conjunto de partida y de llegada que se usaba para definir la relación. En este caso, nosotros definimos un orden para los vértices que componen el grafo. Evidentemente, el mismo orden utilizamos para las filas y para las columnas. Eso hay que tener en cuenta, ¿no? Una vez que tenemos la estructura de filas y de columnas, vamos poniendo valores, ¿ok? En función de los pesos que acompañan a esas aristas, ¿no? Noten que esta para un grafo es una matriz simétrica para un grafo no dirigido. Si este fuese un grafo dirigido, entonces esta matriz no sería simétrica porque, por ejemplo, si tuviésemos... Voy a poner esto simplemente aquí como ejemplo. Ok, pongamos estas flechas. Ok, entonces, por ejemplo, tendríamos AB que tiene un peso de 1, pero no BA. Este valor no habría. Este valor estaría en 0. Ok. Luego tenemos BC. Ok. Tenemos BC. Bueno, AE. AE también estaría en 0 y EA estaría en 1, ¿no? Entonces, espero que con esto ustedes más o menos ya vayan viendo, si este fuese un grafo dirigido, qué forma tendría la matriz de adyacencia, ¿no? En este caso, la matriz no sería una matriz simétrica, producto de que necesitamos indicar la dirección, y justamente la dirección es poniendo un valor distinto de 0, justamente de donde parte hacia donde llega la flecha, y 0 en el caso contrario. ¿Ok? Espero que quede claro entonces la diferencia que hay entre una matriz de incidencia, de adyacencia, perdón, de un grafo no dirigido y de un grafo dirigido. ¿Ok? Entonces volvamos o borremos estos valores que hemos puesto aquí para dejar la matriz original. Muy bien. En este caso, la característica o la curiosidad es que teniendo esta matriz, uno puede calcular el grado de un vértice, y el grado de un vértice se obtiene sumando la fila o la columna en un vértice de adyacencia. Una cosa nada más aquí, perdone. Aquí estamos definiendo, y yo me adelanté, aquí estamos definiendo la matriz de adyacencia de un grafo no ponderado. Entonces, lo que aquí tenemos es
el número de aristas que inciden entre A y B. El número de aristas que inciden entre A y B es 1. El número de aristas que inciden entre A y E es 1. ¿Ok? Acá, el número de aristas que inciden entre C y C son 2. ¿Ok? Parte y llega, tenemos un lazo. Cuando tenemos un lazo, tenemos 2, ¿no? Aquí, el número de aristas que inciden entre los vértices E y D son 2. Esta es la una arista y la parte de abajo define, o la línea de abajo, la línea curva de abajo, define otra arista. ¿Ok? En estas condiciones, ahí sí, el grado de un vértice se obtiene sumando la fila o la columna. Entonces, si uno quiere calcular el grado del vértice A, simplemente suma los valores de la fila, que son 2, o suma los valores de la columna, que dan exactamente el mismo valor, 2, ¿no? El grado del vértice B es 3, el grado del vértice C en estas condiciones es 4, el grado del vértice D es 2 y el grado del vértice E es 5. ¿Ok? Entonces, veamos si el grado del vértice C, como se indica aquí, es 4. ¿Ok? Entonces, esta es una arista, esta es otra y esta es otra. Efectivamente, el grado del vértice C es 4. Y así para todos los demás vértices. En este caso, a diferencia del ejemplo que hicimos en el programa o en el algoritmo de Dijkstra, aquí no tenemos un grafo ponderado, y cuando no tenemos un grafo ponderado, pues ponemos el número de aristas que inciden entre un par de vértices. Lo que dije para grafos no dirigidos es exactamente lo mismo, ¿no? Eso no cambia, ¿no? Ok. Aquí tenemos de nuevo un ejemplo donde tenemos un grafo no dirigido. Hemos definido este orden de filas y este orden de columnas, que es el mismo. Aquí tenemos puestos ceros o unos, en este caso, en función de cuántas aristas inciden entre cada par de vértices. ¿Ok? Y con esto, pues ustedes pueden ver que entre el vértice A y el vértice B hay una arista, entre A y C no hay ninguna arista, claro, no se conectan A con C, y así sucesivamente. En estas condiciones nosotros podemos o tenemos el siguiente teorema. Nos dice, si tenemos una matriz de adyacencia como estas, para una gráfica simple es un grafo que no tiene lazos ni aristas paralelas. El elemento IJ de la matriz A a la n es igual al número de trayectorias de longitud n que existen desde el vértice I al vértice J. Ok, aquí estamos calculando A al cuadrado, que se calcula como el producto de A por A, ¿no? Todo esto es la matriz A, esto es una nueva copia de la matriz A, y aquí tengo A al cuadrado. Entonces, este teorema nos dice que un valor que uno tiene aquí es el número de trayectorias que existe entre un vértice y entre un vértice de partida y un vértice de llegada. Tomemos como ejemplo este valor. Nos dice que entre A y A existen dos vértices. Tracemos esos dos vértices, dos trayectorias, disculpe. Me voy de A a B, vuelvo de B a A. Esta sería una trayectoria. La otra trayectoria de longitud 2 es voy de A, llego a D, vuelvo a A. Justamente esas dos son las trayectorias que tengo. Tomemos otro ejemplo. Tomemos este de aquí. Nos dice que, bueno, no pongamos este para no hacerlo tan trivial, pongamos este de aquí. Nos dice que entre C y B hay una trayectoria de longitud 2. Entre C y B hay una trayectoria de longitud 2. ¿Ok? Ok, entre C y B, sí. Entonces, déjenme ver. Esta es. Parto de C, llego a E, llego a B. Y esta es la única trayectoria de longitud 2 que parte desde C
y llega a B. Evidentemente también hay una trayectoria, pero de longitud 1 que conecta C con B. ¿Ok? Entonces, confirmado, hay una sola trayectoria de longitud 2 que conecta C con B. Finalmente, consideremos este ejemplo, ¿no? Nos dice que entre C y C hay 3 trayectorias de longitud 2. ¿Ok? Veamos. Esta sería una. Estas entre C y C, perdón, esa sería solo una. Luego llego a D y vuelvo a C. ¿Ok? Y me está faltando una que parte de C y llega a C, que sería voy a E y vuelvo de E a C. ¿Ok? Entonces voy de C a B y de B regreso a C, es una trayectoria. De C voy a D, de D vuelvo a C, es otra trayectoria. De C voy a E, de E vuelvo a C, es otra trayectoria. Tengo 3 trayectorias de longitud 2. ¿Ok? Entonces, eso nos dice este teorema. Y como ustedes pueden ver, entonces tener un grafo o la representación de un grafo mediante una matriz me resulta útil para hacer estos cálculos que ustedes han visto que si es que uno los considerara, déjenme ponerle esto bien, si es que uno los considerara viendo el grafo, probablemente, bueno, para grafos pequeños, encontrar el número de trayectorias de una determinada longitud dado un par de vértices no resultaría complicado, pero si ya el grafo es relativamente grande, pues hacer estos cálculos va a ser mucho más simple que inspeccionar el grafo para ver el número de trayectorias de una determinada longitud que hay entre un par de vértices. ¿Queda claro? ¿Sí? Ok. En este caso, otra curiosidad es que si uno tiene la matriz A al cuadrado, donde A es la matriz de adyacencia de un grafo, los elementos en la diagonal principal de A al cuadrado dan los grados de un vértice. ¿Ok? Esto, desde luego, cuando estoy considerando una gráfica simple. Entonces, fíjense que, según esto, entonces, el grado del vértice A es 2. Efectivamente, hay 2 aristas que inciden sobre el vértice A. El grado del vértice B es 3. 1, 2 y 3 aristas que inciden sobre B. El grado de C es 3. Está confirmado. El grado de D es 2. Ok, tenemos una arista, la de celeste y la otra la de negro. Y finalmente el grado de la arista E es también 2, ¿no? La de naranja y la de negro, ¿ok? Entonces, tener en cuenta este tema o esta curiosidad. Esto aplica, repito, siempre y cuando se cumplan las condiciones del teorema y es que la gráfica que estemos analizando sea una gráfica simple. Entonces, cuando en la primera clase definíamos diferentes tipos de grafos, pues esta era la razón, ¿no? Como ustedes ven, las condiciones aplican, o este teorema solamente aplica para una gráfica simple, repito, que es un grafo o un gráfico que no tiene lazos ni aristas paralelas, ¿ok? No sé si de esta parte tienen alguna inquietud o si todo está claro, me dicen por favor. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Muy bien. Finalmente, el segundo tipo de representación de grafos es de nuevo una matriz, pero en este caso, y a diferencia de las matrices anteriores, en filas ponemos los vértices y ahora en columna ponemos las aristas. Antes, tanto filas como columnas tenían vértices, ¿ok? Aquí combinamos vértices y aristas, ¿ok? Entonces, aquí tenemos un grafo y aquí tenemos su matriz de incidencia. De nuevo, en este caso tengo que elegir un orden para los vértices que van a ocupar las filas de la matriz y también un orden para las aristas que van a ocupar las columnas de la matriz. Y aquí sí tenemos solamente ceros y unos, ¿no? Un 1 habrá cuando esta arista incida sobre este vértice, es decir, este 1 nos indica que la arista E1 sí incide sobre el vértice B1, se puede ver esto en el grafo.
Este 1 de aquí nos indica que la arista 2 incide sobre el vértice 1, que también es cierto, se puede ver aquí. Este 0 de aquí indica que la arista E4 no incide sobre el vértice B1, donde tenemos E4, tenemos aquí, y E4 no se conecta para nada con B1. Eso es justamente lo que me indica esta información de aquí. ¿Ok? Entonces, justamente el elemento en la fila B y la columna E, ¿ok? Fila que representa vértice, columna que representa arista, será 1 si la arista es incidente en B y será 0 si es que no es incidente en ese vértice. En una gráfica que no tenga lazos, cada columna tiene exactamente 2 números 1 y la suma de una fila da el grado de un vértice. ¿Ok? Entonces, en una gráfica que no contenga lazos, ¿ok? Cada columna tiene exactamente 2 números 1, ¿ok? En este caso, aquí, esta matriz no cumple con lo que se dice aquí, y la razón es que la arista E7 sí o define un lazo, ¿no? Entonces, esto es cierto solamente para grafos en donde no existen aristas o lazos, me han dicho. ¿Ok? Entonces, nosotros podríamos calcular para esta matriz, para este grafo, perdón, la matriz de adyacencia, de incidencia, perdón. Entonces, vamos a poner A, B, C, D. Déjame ponerle esto un poquito más arriba. A, B, C, D y E. Ok, y el orden de los vértices, bueno, vamos a darles nombres para poder trabajar. Esto sería E1, esto sería E2, esto sería E3, esto sería E4, E5 y E6. ¿Ok? Entonces vamos a ponerles los nombres. Déjenme borrar esto de aquí. Vamos a poner los nombres. Sería E1, E2, E3, E4, E5 y E6. Y vamos poniendo los valores correspondientes, ¿no? Entonces, E1 incide sobre A, sí. ¿Ok? E1 incide sobre B, sí. E1 incide sobre los demás vértices, no. Por lo tanto, 0, 0. E2 incide sobre A, sí. E2 incide sobre B, no. Sobre C, no. Sobre D, sí. Y sobre E, no. El vértice, la arista E3 incide sobre A, no. Incide E3 sobre B, tampoco. Incide sobre C, sí. Incide sobre D, sí. Y sobre E, no. La arista E4 incide sobre A, no. Incide sobre B, sí. Incide sobre C, sí. Sobre D, no. Y sobre E, tampoco. La arista E5 incide sobre A, no. Incide sobre B, no. Incide sobre B, sí. Incide sobre D, no. E incide sobre E, sí. Y finalmente la arista E6 incide sobre A, no. Incide sobre B, sí. Perdón, aquí va sí. 1. Incide sobre C, no. Incide sobre D, tampoco. E incide sobre E, sí. Ok, justamente ustedes pueden ver aquí, tenemos la matriz de incidencia para este grafo, para este orden de vértices. Matriz de incidencia. Para este orden de vértices y para este orden de aristas. Y ustedes pueden ver que en este caso, dado que el grafo es un grafo simple, cada columna tiene exactamente un grado de 2, ¿no? Y si ustedes suman a lo largo de las filas, eso me da el grado de cada vértice, ¿no? Entonces, listo, con esto hemos comprobado justamente lo que acabamos de analizar. Esto era A y esto de aquí, pues como dijimos, es A al cuadrado.
¿Queda claro entonces qué información tiene la matriz de incidencia? ¿Sí? Tiene exactamente la misma información que la matriz de adyacencia, nada más que en este caso, tiene la misma información porque al final representa el mismo grafo. La diferencia está en que en la matriz de adyacencia tenemos solamente vértices, en la matriz de incidencia de un grafo tenemos vértices y aristas, como hemos indicado aquí. Eso sería con respecto a dos formas computacionales de representar un grafo, ¿ok? Entonces, cuando uno va a trabajar con grafos en un computador, puede usar o la matriz de adyacencia o la matriz de incidencia, ¿ok? Esto ya va a depender de qué es lo que uno está haciendo. El punto está en que estos dos tipos de matrices, dado un grafo, representan o contienen la misma información porque representan el mismo grafo, ¿no? Obviamente, si estamos hablando de que las dos matrices parten del mismo grafo. No sé si hasta aquí tienen alguna consulta. ¿Está claro? ¿Sí? Bien. El último tema que vamos a revisar es el tema de isomorfismos, así que esto vamos a empezar a ver. Bien, nosotros vamos a decir que dos gráficas o dos grafos son isomorfos cuando tienen la misma estructura o la misma forma. De hecho, eso es lo que significa isomorfo, ¿no? Igual forma o estructura. Entonces, isomorfo viene de dos términos, iso, igual, y esto sería de morfos o morfología o forma. Entonces, dos gráficas son isomorfas cuando tienen la misma forma o la misma estructura. Bueno, desafortunadamente, en este caso, definir un isomorfismo de manera técnica implica estos tres pasos que están aquí. Les voy a leer y vamos a ver con un ejemplo para que quede mucho más claro el tema, ¿ok? Entonces, nosotros decimos que dos gráficas, G1 y G2, tienen la misma forma o la misma estructura cuando existe una función que es inyectiva y sobreyectiva, es decir, existe una función f que es biyectiva desde los vértices de G1 hasta los vértices de G2. Existe una función g que es inyectiva y sobreyectiva, es decir, es una función biyectiva que va desde las aristas de G1 hasta G2. Y una arista E es incidente entre V y W en G1, sí, solo sí, la arista G de E es incidente entre los vértices F de B y F de W en el grafo 2. ¿Ok? Este par de funciones reciben el nombre de un isomorfismo. Vamos a ver con un ejemplo esto para que quede mucho más claro. En este caso tenemos dos gráficas bastante simples para el ejemplo. Tenemos la gráfica G1 y tenemos la gráfica G2. Y vamos a demostrar que estas dos gráficas son gráficas isomorfas, ¿ok? Para eso vamos a declarar o vamos a encontrar el conjunto de vértices y aristas de cada una de las gráficas. Entonces, vamos a definir el conjunto de vértices de la gráfica 1 como B1, P2 y B3, que son los vértices que tenemos aquí, y el conjunto de aristas de la gráfica 1, que serían E1, E2 y E3, ¿ok? Nosotros podemos definir de una manera más amplia este conjunto de aristas como E1 conecta el vértice B1 y B2, la arista E2 conecta los vértices B2 y B3, y la arista E3 conecta los vértices B1 y B3. ¿Ok? Entonces, esto es E1, esto es E2 y esto es E3. Esto para la gráfica G1. Hagamos lo mismo para la gráfica G2.
Definamos el conjunto de vértices que lo denotamos como B superíndice 2, que tiene B1, B2 y B3. Estos son los vértices del grafo 2. El conjunto de aristas del grafo 2 sería epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3, donde, de nuevo, si nosotros ampliamos estas definiciones, epsilon 1 conecta B1 con B2, epsilon 2 conecta B2 con B3 y epsilon 3 conecta B1 con B3. ¿Ok? Déjenme ponerle esto aquí. Listo. Eso cerraría la llave. ¿Ok? Entonces, tenemos la arista epsilon 1, la arista epsilon 2 y la arista epsilon 3. ¿Ok? Hasta ahí simplemente hemos definido los conjuntos correspondientes tanto de vértices y de aristas para estos dos grafos. Muy bien. Ahora definamos estas dos funciones f y g. F decía que va desde los vértices de G1 hasta los vértices de G2. Entonces pongamos, perdón, los vértices. Aquí tendríamos el conjunto de vértices de 1, del grafo 1. Y aquí tendríamos, déjenme hacerle esto un poquito más chiquito, me va a faltar espacio. Aquí tendríamos el conjunto de vértices B1. Y aquí tendríamos el conjunto de vértices del conjunto del grafo 2. Ok, entonces en este caso tenemos B1, B2 y B3, mientras que acá tenemos B1, B2 y B3. Por otro lado, también tenemos el conjunto de aristas del grafo 1 y el conjunto de aristas del grafo 2. El conjunto de aristas del grafo 1 son E1, E2 y E3. El conjunto de aristas del grafo 2 es epsilon 1, epsilon 2 y epsilon 3. Ok, aquí tenemos que definir una función f que debe ser biyectiva. Y acá tenemos que definir una función g que también debe ser biyectiva. Ok, entonces definamos esa función. De hecho, podríamos establecer esta correspondencia de vértices B1 con B1, B2 con B2, B3 con B3, epsilon 1, E1 con epsilon 1, E2 con epsilon 2 y E3 con epsilon 3. ¿Ok? Bien, entonces estas dos funciones son biyectivas y nos dicen que el vértice B1 del grafo 1 se corresponde con el vértice B1 del grafo número 2 y así sucesivamente. De la misma manera, la función g nos dice que la arista E1 en el grafo G1 corresponde a la arista epsilon 1 en el grafo número 2. De hecho, si ustedes se dan cuenta o observan con mucho cuidado, ustedes podrán observar que este grafo de aquí es exactamente, el grafo G2 es exactamente el mismo grafo, déjenme ponerle otro color que aún mejor contraste con el naranja, es el mismo grafo G1, nada más que lo que hemos hecho es rotar 180 grados alrededor del eje coordenado. Creo que un blanco haría mejor contraste. Sí. ¿Ok? Lo que hemos hecho es rotar en este sentido 180 grados. ¿Ok? El grafo entonces es exactamente el mismo, nada más que
En este caso está rotado, ¿ok? Al rotar, tenemos otro grafo. Al rotar alrededor de este punto, tenemos otro grafo. Pero en definitiva, los dos grafos son exactamente lo mismo. Entonces, lo que queremos decir con toda esta cuestión técnica es eso, que los dos grafos son exactamente lo mismo. Para eso, tenemos que establecer una relación entre qué vértice de aquí corresponde a qué vértice de acá. Eso lo define la función f. ¿Y qué arista de este grafo corresponde a qué arista de este otro grafo? Eso lo establece la función g. Ok, entonces con eso hemos definido una función f y una función g. Y la otra condición era que una arista E que es incidente entre v y w de G1, sí, solamente si la arista G de E es incidente entre f de v y f de w para G2. ¿Ok? Entonces, esa es la parte que nos está faltando. Bien, en este caso entonces, nosotros tenemos que G de esta función de aquí, G de E1 nos da como resultado epsilon 1, ¿ok? G de E2 nos da como resultado epsilon 2 y G de E3 nos da como resultado epsilon 3. Esto es simplemente poniendo de manera explícita los valores que tenemos aquí. ¿Ok? Ahora, en este caso, epsilon 1, ¿ok? Epsilon 1 es o está definida por el conjunto B1, B2, ¿ok? Epsilon 2, en este caso está definido por el conjunto de vértices B2, B3. Y epsilon 3, en este caso, está definido por el conjunto B1, B3. ¿Ok? Entonces, B1 es el resultado, si ustedes se fijan, B1 es la salida de la función f aplicada al vértice V1. Entonces aquí tendríamos f de V1. B2 es el resultado de la función f aplicado al vértice V2. ¿Ok? Si no se dan cuenta de eso, ¿ok? Fíjense aquí, ¿no? Parto de V1 y llego a... Parto de V1 y llego a B1 a través de F. Eso es lo que estoy diciendo. V1 es el resultado de aplicar F a B1 y B2 es el resultado de aplicar F a V2. Si hacemos lo mismo para los demás vértices, tendríamos que B2 es el resultado de aplicar F a V2, B3 es el resultado de aplicar F a V3, B1 ya dijimos F a V1 y B3 es el resultado de aplicar F a V3. ¿Ok? Ahora, la tercera condición nos dice que una arista E que es incidente entre V y W en G1 es incidente entre V y W en G1, sí, solamente sí. G de E es incidente entre F de V y F de W en G2. ¿Ok? Entonces, en este caso, la arista epsilon 1 es incidente entre B1 y B2, ¿sí? Si la arista epsilon 1 es incidente entre F de B1 y F de V2. Y así sucesivamente para cada una de las demás aristas. Por eso es que hacemos para epsilon 2 y epsilon 3. ¿Ok? Entonces, cuando uno puede definir o cumplir con estas tres propiedades que se tienen aquí, el par de funciones f y g definen un isomorfismo. ¿Qué define f? F me dice qué vértices del un grafo son equivalentes al vértice del otro grafo. Y g me dice qué aristas del un vértice del un grafo, perdón, es equivalente a qué arista
del otro grafo. ¿Ok? Entonces, F busca equivalencias de vértices, F busca equivalencia de aristas y lo demás es simplemente cuestión técnica, pero obviamente es necesario definirla. Entonces, un isomorfismo es un par de funciones, la una que define equivalencia entre vértices, la otra que define equivalencia entre aristas, y esto es una forma elegante y formal de decir que dos grafos tienen la misma forma. Probablemente esto resulte bastante tedioso, sobre todo cuando estamos hablando de que los grafos son relativamente grandes, ¿no? Entonces, obviamente, uno debe buscar una forma mucho más simple de decir que dos grafos tienen la misma estructura o la misma forma. Y afortunadamente, eso existe. Y para eso podemos nosotros trabajar con las matrices de adyacencia. ¿Ok? Entonces, nosotros decimos que dos grafos, G1 y G2, son isomorfos, sí, solamente sí, para algún orden de sus vértices, sus matrices de adyacencia son iguales. ¿Ok? Aquí está la demostración de ese teorema, pero espero que el teorema por sí mismo resulte claro. Entonces, para demostrar que dos grafos tienen la misma forma o la misma estructura, lo que tengo que hacer es encontrar la matriz de adyacencia del un grafo. Y luego encontrar matrices de adyacencia para el otro grafo, pero cambiando el orden o permutando el orden de los vértices. Si para alguna de las permutaciones de los vértices de este grafo, esa matriz de adyacencia es igual a esta matriz de adyacencia, entonces digo que estos dos grafos son iguales o tienen la misma forma. Ahora sí, volviendo a este ejemplo, que es menos trivial que el que hicimos. En este caso, tengo dos grafos. Un grafo que tiene los vértices A, B, C, D y E minúsculas. Y este grafo que tiene los vértices A, B, C, D y E mayúsculas. Este grafo tiene las aristas X1, X2, X3, X4 y X5. Este grafo de aquí tiene las aristas Y1, Y2, Y3, y E4 y E5. Resulta de que estos dos grafos tienen exactamente la misma estructura, es decir, tienen la misma forma, nada más que parece a simple vista que fuesen diferentes, pero en realidad son exactamente la misma forma. Y de hecho, las dos funciones que definen el isomorfismo son f de A, B, B, C, C, D, D, E y E. Y la función G está dada por ingresa la arista X1, la arista XY, devuelve la arista Y sub I. De tal manera que G de X1 es igual a Y1, G de X2 es igual a Y2, G de X3 es igual a Y3, G de X4 es igual a Y4, G de X5 es igual a Y5. ¿Ok? De la misma manera, si uno calcula las matrices de adyacencia de estos dos grafos, A, B, C, D, A, B, C, D y E, y lo mismo A, B, C, D y E, entre A y A no tenemos ninguna arista, entre A y B tenemos una arista, entre A y C no tenemos ninguna arista, entre A y D no tenemos ninguna arista, entre A y E sí tenemos una arista, entre B y A sí tenemos una arista, entre B y B no tenemos ninguna arista, entre B y C tenemos una arista, entre B y D no tenemos ninguna arista, entre B y E no tenemos ninguna arista. Entre C y A no tenemos ninguna arista, entre C y B sí tenemos una arista, entre C y D no tenemos, entre C y C no tenemos ninguna arista, entre C y D tampoco, y entre C y E tampoco. Entre D y A no tenemos ninguna arista, entre D y B no tenemos ninguna arista, entre D y C sí tenemos una arista, entre D y E sí tenemos, entre D y D ninguna, y entre D y E sí tenemos una.
Entre E y A tenemos una arista. Entre E y B no tenemos ninguna arista. Entre E y C ninguna. Entre E y D sí tenemos una arista. Y acá ninguna. ¿Ok? Listo. Aquí tengo la matriz de adyacencia de G1. Ahora, para la matriz de adyacencia de G2, yo tengo que definir algún orden. Yo podría poner, por ejemplo, A, D, B, E, C como orden. Si es que esas matrices de adyacencia no son iguales, tengo que encontrar otra permutación. Bueno, en este caso, por la forma en que se pone el gráfico, si yo escojo la permutación A, B, C, D y E, y A, B, C, D y E, estas dos matrices de adyacencia van a ser iguales. A con A no se conecta, A con B no, sí se conecta, ¿ok? A con C no se conecta, A con D no se conecta y A con E sí se conecta, ¿no? Acá, B con A sí se conecta, B con B no se conecta, B con C sí se conecta, B con D no se conecta y B con E tampoco se conecta. C con A no se conecta, C con B sí se conecta, C con C no se conecta, con D tampoco se conecta y con E tampoco se conecta. D con A y con B no se conecta, con C sí se conecta, con D no se conecta y con E sí se conecta. Y finalmente E con A sí se conectan, E con B no se conecta, con C tampoco se conecta, con D sí se conecta y con E no se conecta. Entonces, fíjense que estas dos matrices de adyacencia son iguales. En este caso, yo escojo un orden para los vértices en esta matriz de adyacencia y acá es donde tengo que ir viendo cada una de las permutaciones y si en alguna de las permutaciones de vértices esta matriz de adyacencia es igual a esta matriz de adyacencia, entonces digo que estos dos grafos tienen la misma estructura. Ok, lo que quiero que quede claro en este caso es que, claro, este procedimiento es bastante simple de entender, ¿ok? El problema es ejecutarlo. Mientras tanto que en este caso el procedimiento es un poco más difícil de entender, pero a pesar de ser un procedimiento más abstracto, es en este caso más fácil demostrar el isomorfismo. ¿Dónde está la complicación de este método? La complicación está en que yo tengo que escoger una permutación de vértices apropiada para ver que esta matriz de adyacencia sea igual a esta matriz de adyacencia. Si yo tengo n vértices, aquí tendré n factorial permutaciones diferentes, n factorial matrices diferentes, y si alguna de esas matrices es igual a esta matriz de aquí, entonces digo que este grafo de aquí es isomorfo con este grafo de acá, es decir, tienen la misma forma. El problema está, repito, en calcular los n factorial matrices de adyacencia diferentes que yo puedo tener. Esa es la parte complicada de este método que quizá es más simple conceptualmente de entender que el otro método más abstracto. No sé si tienen alguna consulta de esta parte, si queda claro lo que es un isomorfismo y cómo encontrar un isomorfismo. Bueno, vale la pena también mencionar que para que dos grafos sean isomorfos, tienen al menos que tener el mismo número de vértices y el mismo número de aristas. Si los grafos no tienen el mismo número de vértices y el mismo número de aristas, no hay chance de que sean isomorfos, ¿no? Eso creo que debe quedar sumamente claro. ¿Tienen alguna consulta hasta esta parte? Me dicen, por favor. ¿No? ¿Está claro? Muy bien, entonces con eso hemos terminado este tema de grafos, que espero que haya quedado claro. ¿Ok? Aquí tienen, de hecho, las dos matrices de adyacencia de estos grafos que son para este orden iguales y obviamente eso es suficiente para decir que estos dos grafos tienen la misma estructura. Con esto terminamos entonces este capítulo, decía, de teoría de grafos. El siguiente capítulo que estudiaremos es árboles, que es un tipo especial de grafo. Y bueno, pues todo lo que hemos estudiado aquí nos servirá para justamente analizar árboles. Si no hay más
preguntas. Si todo en esta parte queda claro, pues nos veremos en el siguiente tema. Muchas gracias.